Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas de Cadena 3. Estamos en vivo desde la Ciudad de México. Me acompañan en esta emisión Yuridia Sierra. Hola Pascal, auditorio, compañeros, buenas noches. Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos muy buenas noches. Ulises Beltrán. Encantado, buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y Humberto Musacchio. Buenas noches. Bueno, pues acaba de terminar hace algunos segundos apenas el segundo y último debate de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos al postdebate, vamos a hacer el análisis de lo que ahí se dijo y comienzo contigo, Pepe Buendía. Bueno, a mí me parece que si la expectativa de este debate es que se produjera, digamos, el golpe certero o como algunos quisieron decir, algún knockout que permitiera reducir notablemente la ventaja del puntero en las encuestas respecto a los otros, o el golpe certero que también modificara o alterara la posición del segundo lugar, creo que ninguno de estos dos escenarios se produjo. Creo que en este debate no vimos ni el golpe que bajara al puntero en las encuestas, ni tampoco que sea suficientemente claro como para definir o aumentar la distancia entre el segundo y el tercer lugar, entre Vázquez Mota y López Obrador, que prácticamente van, según la mayoría de las encuestas, empatados. Yo diría, a lo mejor lo pongo en la mesa como un primer elemento, quizá un debate menos ríspido, Yuridia. Fue menos ríspido de entrada porque me parece que ahora sí los cuatro candidatos, por dos razones, los cuatro candidatos le tuvieron miedito, ¿no?, a la cadena casi nacional, porque estuvo al aire este debate pues prácticamente en todos los canales de televisión y de radio. Entonces dijeron, no, ahorita una equivocación puede salir carísima de entrada. Y en segundo lugar, me parece que fueron a por los indecisos, ¿no? Dijeron, bueno, a ver, hay un amplio sector de mexicanos y mexicanas que no han decidido su voto todavía, pues creo que voy a ir por ese sector. Yo estoy en desacuerdo con Pepe, creo que Josefina ganó el debate el día de hoy, creo que sí va a haber una clara, se verá, y Ulises nos dirá cómo reaccionaron ahorita pues nuestra muestra en vivo, en tiempo real, pero se han hecho mediciones varias, ¿no?, a lo largo del debate del día de hoy. Creo que Josefina la ganó, como dice la portada de Excelsior, Pascal. Hoy Josefina, así, se juega todo el día de hoy, así lo dicen los analistas, y creo que le fue mejor a ella que a los otros tres. Demasiado cautelosos, dice Yuridia Sierra. Ángel Verdugo, ¿tú lo ves así? Yo no lo veo así, y yo veo cosas peligrosas el día de hoy. Primero, los cuatro desconocen todo lo que se refiere a un aspecto de la ley que es fundamental. Otro es Josefina, son dos aspectos de Josefina que no obstante que ella hace 10, 12, 15 años, cuando era conferenciante, hablaba de la importancia del respeto de la ley y de la plena vigencia de un Estado de Derecho, hoy se ha convertido en una promotora contumaz de la violación de la ley. Y doy dos ejemplos. Primero, cuando ella habla del caso de Yarrington y de Moreira y prácticamente dice cosas como si ya fuera, como dirían los juristas, cosa juzgada, cuando ninguno de los dos ha sido llevado a un juicio, no hay sentencia en lo más mínimo. No estoy diciendo que sean inocentes, lo que estoy diciendo es que no ha sido juzgado ni uno solo de los dos, y juzgar y sentenciar me parece, además de una estupidez jurídica, una muestra autoritaria peligrosa. Segundo, cuando ella dice la ley de paternidad responsable, es extraño, por no decir sorprendente, que alguien que quiere ser presidente de la República ignore que eso es materia del fuero común, es decir, no tiene autoridad el Ejecutivo Federal para invadir los terrenos de los congresos locales.
Entonces, me parece muy peligroso que alguien esté evidenciando una actitud donde prácticamente dice voy a pasar por las legislaturas locales y voy a imponer una situación. Y el otro caso que en otra intervención lo mencionaré es esto que ilusiona a los políticamente correctos, el no criminalizar a la mujer cuando ignoran que prácticamente desde fines del siglo XIX el aborto en este país, y está plasmado en los códigos penales, es un delito. Y desde 1931 en todos los códigos está planteado. No se trata de no criminalizar a las mujeres, no se criminaliza a las mujeres, es un delito y está perfectamente tipificado y sancionado otra vez en los códigos locales porque es un delito del fuero común. El fuero federal no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Muchas gracias, Ángel. Creo que a partir de las primeras intervenciones, Paco, podemos decir que Josefina Vázquez Mota tuvo una participación importante. No sé si podemos llegar a un consenso de quién ganó, pero yo creo que Josefina dijo muchas cosas, ¿no? Lo ha dicho Yuri, lo dijo Ángel, y me parece que vale la pena pues subrayar algunos de los puntos que tocó. Mira, yo creo, y coinciden mucho con Ángel Verdugo, creo que no pasó nada hoy otra vez, eso sí estoy convencido, creo que sí, hoy se jugaba el todo por el todo, como decía Yuri, pero creo que no va a haber un cambio importante desde mi percepción. Me faltan elementos para poder juzgar si ganó o no ganó el debate, me faltan muchos elementos, lo vamos a ver finalmente en la percepción de la gente. A mí me preocupa de verdad puntualmente que 3 personas que pretendan ser presidentes de este país no conozcan la ley, lo decía Ángel Verdugo, pero fueron los 4, ¿verdad? Así es. Los 4 no conocen. Peña Nieto hablando de la legislación civil cuando estaba hablando del aborto, y además de todo es legislación penal de entrada, y eso es nada más una facultad de los congresos locales que además de todo el PRI criminalizó en toda la República Mexicana. No sé cómo lo vaya a cambiar, tendría que ir cambiando congreso local por congreso local. Lo mismo el asunto de el señor Cuadri, que insistía en que le contestaran, que alguien lo pelara, que le tiraran por favor una pelota, porque estaba verdaderamente desesperado por un hueso de carnaza. Hablando de los matrimonios de personas del mismo sexo, es el Código Civil local también. Por Dios, o sea, estos 4 quieren gobernar a México y ni siquiera saben cuál es el ámbito de aplicación, de verdad que son cosas elementales para un estadista, para alguien que pretende gobernar. Entonces, yo creo que quien ganó el debate, pues la ignorancia, como en el juego del maratón, ¿no? Otra cosa que llamó mucho la atención, por lo menos a este servidor, es la actitud de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto respecto el uno del otro, ¿no? No hubo los ataques Humberto Musacchio que vimos la vez pasada entre uno y otro, o por lo menos los ataques de López Obrador a Peña Nieto y las respuestas. Creo que los dos llegaron y no se tocaron realmente. No, Peña Nieto no, porque se supone que es el que va como puntero, no tenía que meter el acelerador, con que se mantuviera ahí en medio tono, que era suficiente. Creo que López Obrador también adoptó esa actitud, aunque no sé si le corresponda por su posición en las encuestas. Y lo que me interesa destacar es que se trata de un debate político, no jurídico. Es un debate político, y el que es presidente de la República tiene la capacidad de empujar una legislación en un sentido o en otro en los estados, aunque se trate de leyes locales. Pero no es cierto. Tiene la capacidad, política para empujar eso, claro que sí, por algo de autoridad de la nación. ¿Sobre qué jura el presidente? El juramento del presidente está en la Constitución. Sí. O sea, si ni siquiera se la saben, está muy complejo. Ese es otro boleto. Insisto, no era un debate jurídico, era un debate político. Por supuesto, y aquí el tema, perdón, y yo creo que y quiero ir sobre lo que está diciendo Humberto, el tema, particularmente el tema de la despenalización del aborto, a mí me pareció muy curioso. Nos podríamos meter en un intríngulis legal aquí, que quizá le apagarían ahorita la televisión, dirían, no, pues estamos hablando de un debate de los candidatos a la presidencia de la República, pero el tema de la despenalización del aborto, ojo, a mí lo más importante en el debate me pareció que precisamente Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI Partido Verde, y Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional, o el centro y la derecha en el espectro político entendidos en México, fueron los que se pronunciaron, ¿no? Digo, a Cuadri lo ha hecho sistemáticamente. Pero y el candidato a la izquierda, mira, calladito, Andrés Manuel López Obrador, como siempre, calladito. El de Cuadri. Si estamos hablando del tema del aborto, es justamente porque Cuadri lo puso en la mesa, claro, e incitó a los demás, o los invitó, como quien se quiera decir, a pronunciar sobre este tema, Martín Espinosa. Es que la estrategia estaba muy clara. Cuadri iba a interpelar a los demás como un ciudadano más. El gran problema es que Cuadri es un candidato, no un ciudadano.
aunque se ha querido vestir de ciudadano para desmarcarse de la injerencia de la profesora dentro del partido Nueva Alianza. Yo lo que veo es, desde el punto de vista de los ciudadanos, el debate necesariamente tiene que tocar las percepciones de la gente. La gente no sabe si el aborto le corresponde a las legislaciones locales o es federal. No estoy diciendo que eso sea correcto, ni esté diciendo que la gente tenga profundos conocimientos o tenga que tener profundos conocimientos de derecho, pero mucho del debate se centró en la percepción de la gente y de hecho llevó a, por ejemplo, a Josefina Vázquez Mota a cometer ciertas imprecisiones, como el hecho de decirle al candidato del PRI, se encerró usted en el baño de la Ibero. No es cierto, Enrique Peña Nieto nunca estuvo en un baño de la Iberoamericana. Vamos, a lo mejor es parte de toda lo popular de los temas políticos, pero ese tipo de cosas prenden a la audiencia. Bueno, vamos a ir a una pausa. No le hemos dado la palabra a Ulises Beltrán, pero va a ser el primero en intervenir en el siguiente bloque, porque además creo que tenemos que hablar del ejercicio de percepción. Los datos duros, el ejercicio de percepción que se hizo en Cadena 3, en ningún otro lado, y vamos a tener los números, lo que sucedió en la percepción, regresando de la pausa. Vamos a una pausa. Esto es Círculo de Ideas. Volvemos. Regresamos a Círculo de Ideas. Ulises Beltrán. Encantado, Pascal. Se perdieron una discusión padrísima aquí, estuvo muertos, se pararon sobre un tema que fue el aborto, cuando en este debate hubo propuestas de todo tipo sobre asuntos económicos, de todo tipo sobre asuntos políticos trascendentales, y les cuento. El público, ¿qué dijo el público? Son 60 personas, no es una gran encuesta. Hubo el momento más alto, lo alcanzó Josefina Vázquez Mota con eliminar corrupción y la reforma política que propuso. También debo resumir lo siguiente. Este debate fue entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez. Fueron los que hicieron mover las gráficas. La gente le puso atención a esas dos personas. López Obrador estuvo plano la mayor parte del tiempo y Gabriel Cuadri pudo haber subido, pudo no haber subido, pero como dice López Obrador, con todo respeto, me parece irrelevante. Entonces vámonos a lo que pasó. El momento más alto, Josefina Vázquez Mota, eliminar la corrupción y reforma política, como dije. Peña Nieto, reforma energética, y por una razón muy simple, que marca mucho el precio, bajar el precio de la luz, y la gente le subió y le encantó, y debo decir que eso es algo que marcó a lo largo de su desempeño. Fue el único que se fue a cosas concretas, así de mejorar el salario, mejorar el empleo, cosas de esas, y en todos esos casos produjo alzas importantes. También alcanza 70% Peña Nieto cuando habla de inversión extranjera, caso Chrysler y Ford en China. Estoy hablando del primer segmento, el de México en el mundo, en el Estado de México. López Obrador alcanza 55%, es el único momento donde sale de la media o de abajos, cuando habla de la depresión en Estados Unidos. El ataque de Josefina Vázquez Mota cuando retoma el caso de AMLO en el 68, le produce una caída, baja a 45%. Luego viene Peña Nieto a apoyar a migrantes en Estados Unidos, obviamente sube. Y viene este incidente entre Cuadri y Josefina, cuando ataca a Josefina, y lo menciona Lorester, sube a 60%, pero cuando responde Cuadri, también sube a 60%, o sea que hay... ¿Cuáles son los puntos bajos de los candidatos? Los más bajos los tiene en general López Obrador, los tiene básicamente porque no logra despertar nada importante, y básicamente los ataques. Los ataques producen una disminución sistemática casi constante. A ver, voy a dejar que Yuridia Sierra defienda su tesis de que Josefina gana este debate. Yo no digo que no ganó, yo simplemente digo esto es lo que el público vio. Me toca responder por alusiones luego.
A ver, Está Yuri, bien, si Yuri, quieres después primero Pepe tu Bonilla. derecho No, a adelante, réplica, No, adelante, Yuri, porque adelante. aquí estamos en igualdad Adelante. de condiciones genéricas, Sin ¿no? duda, Entonces, sin duda. adelante, caballero. Adelante. Yo creo que Josefina Vázquez Mota ganó el debate. Además, digo, yo le preguntaba a mis seguidores en Twitter, no, por supuesto no es la encuesta la que tiene Ulises, que es una muestra mucho más, digamos, en ese sentido, profesionalmente hecha. Nada más les pregunté a mis seguidores en Twitter quién percibían que había ganado el debate y por una abrumadora mayoría dicen todos que Josefina. Me parece que esa es un poco la impresión y lo comentabas también tú, Martín, en las encuestas varias, no solo la de casa, sino las varias que se realizaron al término de este debate, parece que Josefina fue la ganadora de este debate. Creo que por una sencilla razón. Había mucha gente que en el primer debate había esperado algo de Josefina Vázquez Mota, que en ese entonces estaba en un empate técnico con Andrés Manuel López Obrador y habían esperado mucho que diera, digamos, un salto mucho más evidente a la segunda posición para competirle, estar en capacidad de competirle al puntero, Enrique Peña Nieto. No ocurrió en el primer debate. Y ahora claramente me parece que de los cuatro, bueno, Peña Nieto, como tú lo mencionabas, mi querido Ulises, Peña Nieto también iba muy preparado, pero me parece que la que fue mejor preparada al debate en términos de objetivos políticos fue Josefina Vázquez Mota y creo que lo logró esta noche. Pepe Bonilla. Bueno, a ver, desde luego esta era una de las últimas oportunidades que tenían los candidatos para generar cambios importantes en las preferencias. Después de esto quedan unos cuantos días antes de ir a las urnas el 1 de julio. Creo que Josefina Vázquez Mota jugó una estrategia arriesgada. No tengo Muy duda, agresiva, digamos. no tengo duda de que la vi mucho mejor que en el primer debate. Sí, claro. Pero no vi ningún elemento suficientemente novedoso, ninguna cuestión que no hubiéramos escuchado u oído, incluso de ella en sus propios spots, en las argumentaciones, en sus mítines, que me permita pensar que logre revertir la tendencia hacia la baja que traía en las encuestas o generar un golpe que, por ejemplo, hubiera hecho, y estas son de las cuestiones que sí mueven un debate, que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto tuviera un error importante o cometiera una pifia que lo hiciera caer o que modificara, digamos, la geometría. Josefina jugó un juego técnico muy complicado que fue tratar de ir contra todos. ¿No? Criticó a Cuadri, se fue contra López Obrador y se fue también contra Peña. En un poco la tesis o esta estrategia de tratar de plebiscitar un poco el asunto de es la elección sobre mí o PAN PRI y PRD, que son lo mismo. Martín, Yo lo resumiría en dos conceptos. La estrategia fue correcta, creo que la desempeñó bastante bien, fue arriesgada, pero salió airosa, pero el otro problema fue que a la hora de presentar sus propuestas, si bien llevaba propuestas, como que ahí volvía a ser plana. O sea, a la hora de hablar de qué haría ella o cuál es su propuesta como partido y como candidata sobre determinados temas, es más de lo mismo. No hubo nada adicional que a los ciudadanos nos sorprendiera y nos dijera, esto me rompe lo que yo tenía de concepto de las propuestas del PAN y de Josefina. Ángel, ¿se perdió en los ataques Josefina Vázquez Mota? Yo creo que Josefina lo hizo bien y lo hizo tan bien que probablemente en el 10º debate ya logre empatar con López Obrador. Es decir, hablar ahorita de que si Josefina, la estrategia, la señora en el mejor de los casos está compitiendo por acercarse a López Obrador o para no perder el segundo lugar de acuerdo a algunas encuestas. Ese es su límite, esa es su cota superior. Ya lo vimos una semana antes cuando dijimos, el PAN está condenado por la crisis que enfrentó. Y lo estamos viendo ahí. Es decir, ¿qué representa Josefina? Por más que diga y haga y ataque a uno y a otro, no tiene la menor posibilidad. Si vemos las encuestas de los últimos días o los datos que se han publicitado, vemos que prácticamente ya se definió el segundo lugar. Es decir, el que puede subir o el que aspira a consolidar su segundo lugar es López Obrador. El PAN está ya dado en el tercer lugar, de tal manera que ella, cuando plantea hoy los dos rostros del PRI, al final de cuentas sigue en esa indefinición. Es decir, y ahí va a seguir contra quién se va a pelear, con el que tiene enfrente que le lleva 3, 4 puntos o 5, o ella está 1 arriba de ella, o
tratar de lanzar piedras a la luna en contra de aquel que le lleva 16 o 18 puntos. Es infantil pensar que Josefina y el PAN puede levantar. Y termino diciendo lo siguiente: el único que planteó el tema crítico hoy de este proceso electoral fue Cuadri, cuando dijo: los senadores y los diputados, el voto útil verdadero es votar por los senadores y los diputados. Él dijo del panal, pero es evidente que lo que está en juego ahorita es la mayoría en el Senado y en el Congreso. La presidencia de la República, así sea por 1, por 3, por 4, por 5, por 10 puntos, está resuelta. Humberto Musac. Elogio la clarividencia de Ángel. Gracias. Yo quiero esperarme. Somos amigos desde el 68, así es que me conocen. Por eso son reaccionarios los dos. Quiero esperarme a ver qué dicen los votantes, porque finalmente ellos son los que tienen la palabra. Y me parece que hay que destacar que Peña Nieto se vio articulado, seguro y fluido en este debate y no en el anterior, que Andrés Manuel López Obrador también, dentro de la grisura en la que se movió, tuvo también un discurso identificable, claro. En cambio, el intento de Cuadri por convertirse en el centro de la polémica no funcionó. Y Josefina, si de lo que se trataba era de soltar mandobles, me parece que efectivamente lo hizo y lo hizo bien, les pegó fuerte. López Obrador pudo haberle respondido en el asunto de del aborto, que 17 legislaturas endurecieron las penas contra las mujeres con el voto del PRI y del PAN, y no lo hizo. Perdió su oportunidad y creo que perdió varias. Pero en fin, nomás concluyo con esto. El debate, por supuesto, incide en las elecciones. Incide, pero no decide, así que vamos a esperar. Bueno, ya haremos el análisis en el siguiente bloque de qué puede significar este debate a 3 semanas de las elecciones del 1 de julio. Pero, Paco, yo quisiera preguntarte sobre la estrategia de López Obrador, ¿no? Fue evidentemente una estrategia muy distinta de la vez pasada, ¿no? Se la dio en mudo porque no hizo realmente gran cosa, fue una muy mala estrategia. No lo vi verdaderamente. A mí lo que me parece que le hace falta es una calculadora, ¿no? Y les hace falta los 4. Ese fue otro gran tema. Sí, a ver. El de las cuentas. Primero, aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Sí. Aquí está el artículo 89 de la Constitución, por ahí sí lo puede ver una cámara. Dentro de todo lo que leí, no hay ni una sola de las facultades del 85% de las cosas que propusieron hoy los candidatos, ¿eh? Eso sí quiero que quede bien claro. Independientemente que sea esto jurídico o no jurídico, pues perdón, pero se tiene que basar en la Constitución. Nunca vi que verdaderamente aquí viene promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión, nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho, nombrar a los ministros, agentes diplomáticos. Nunca vi todo lo que están proponiendo estos señores. O sea, eso es lo que me preocupa. Con lo único que coincido con la foca maestreada de la maestra Gordillo es con que de dónde van a sacar, el señor Cuadri, no sé, ¿de dónde van a sacar la cantidad de dinero? Ese fue otro gran tema del debate, ¿no? La famosa piñata, ¿no? ¿De dónde van a sacar el dinero? Y sucedió algo en el debate que no hemos tocado aquí. Pitágoras for Dummies, ¿no? El presidente Calderón Pitágoras para irrumpió, digamos, a través de su cuenta de Twitter, un tema fundamental del debate, que era la discusión de cuánto es la nómina, y dentro de la nómina qué parte es de salarios de la alta burocracia. Pero preocupa de todos, pero preocupa de todos, ¿eh? Uno quiere darles mochilas completas a todos, el otro le quiere comprar helados de vainilla los domingos a todos los niños. De acuerdo, pero yo creo que vale la pena tocar este punto y tocar el tema del tuit del presidente en pleno debate, Ulises. Mira, la estrategia del observador no jaló, es la misma que ha venido haciendo en la campaña. Josefina Vázquez hizo un esfuerzo muy grande y con buenos rendimientos en algunos casos. En la introducción se la lleva Enrique Peña Nieto, porque la gente lo ve con absoluta claridad. Estás hablando de la percepción, del grupo, pública que se utilizó. En el primer segmento queda Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto. En el segundo AMLO se cuela con el de Desarrollo Social, obviamente. En el tercero queda entre Peña Nieto, Josefina Peña Nieto. Se cuela al final AMLO de alguna manera y Josefina Vázquez Mota, y el cierre, como podrán ver mañana en las gráficas que publicaremos en Excelsior, se lo lleva Enrique Peña Nieto y quedan muy parejos López Obrador, Gabriel Cuadri, que parece irrelevante, insisto, y Josefina Vázquez Mota, más o menos en el mismo nivel. ¿Esto quiere decir que ganó el debate o no? No. Yo creo que Josefina Vázquez Mota logró algo muy importante que fue aparecer políticamente, sacar esta tendencia, esta idea de una
campaña hacia abajo. Yo creo que el gran perdedor es López Obrador, siendo el que venía subiendo, del que se esperaba un gran desempeño, porque era el que podía cuestionar al puntero, y yo creo que no ocurrió. Y yo creo que Josefina sí hizo un buen desempeño. Pepe, desempeño. ¿tú crees que tuvo que ver con el tema de si las cuentas le salían o no? Porque lo repitió al final, en su última intervención. A ver, creo que yo aquí voy a tener una posición divergente. Me parece que López Obrador siguió una estrategia muy consistente con lo que ha venido haciendo y diciendo en los últimos días, de presentarse como un candidato que va a ganar. Que va a ganar y que incluso él lo ha dicho en muchos momentos. Siempre habló en esos términos. Así es. Entonces, un candidato que ya sabe que va a ganar, que es como se quiso presentar, se muestra, digamos, como un jefe de Estado, como un tipo que ya sabe cuáles son las medidas que va a adoptar, cuáles van a ser los programas que va a echar para adelante. ¿Con qué lo que tú decías? ¿No? Y su gabinete. Entonces, creo que esa ha sido una estrategia bastante consistente, que no estoy seguro que no le vaya a reportar dividendos. No estoy seguro que haya sido equivocada. Y creo que de hecho López Obrador no sale mal parado de este debate. Yuridia, tú estuviste muy activa en Twitter durante el debate. No habrá pasado desapercibido para ti el tuit del presidente y el tema de las cuentas. Ahorita mismo te lo cito. Felipe Calderón, después de que hizo estas cuentas que en efecto pues habría que prestarle un ábaco a los candidatos, ¿no? Por lo menos, ya no hablemos de un álgebra de Baldor, ¿no? Un ábaco, nada más. Pero justamente el presidente Felipe Calderón tuiteó, desde su cuenta puso: si el gobierno despidiera a todos los altos funcionarios, de director hasta presidente, ahorraría 2,000 millones de pesos, no 300,000 millones de pesos. Y si les pagaran nada más medio sueldo, 1,000 millones. Sí. ¿No? A ver, Ahí si está. le podemos enseñar al auditorio el tuit del presidente de la República. Y mientras tanto yo le preguntaría a Ángel Verdugo su reacción sobre pues el simplemente tema. Lo que he comentado ya antes. En materia de finanzas públicas y elaboración del presupuesto, López no pasó palitos uno. Es realmente preocupante el nivel de insania que tiene una persona si dice: el presupuesto de egresos de la Federación es 3.7 trillones y son 25 millones de familias. Si le llegara a cada familia lo que le toca, dice, una persona que plantea 11,000 pesos por familia por mes. No, es que eso es imposible. Plantearlo a alguien que pretende ser presidente de la República es un individuo que no tiene el menor contacto con la realidad de lo que es la administración de un país, y menos la elaboración de un presupuesto de egresos. Yo creo que sí es un tema muy relevante el de las cuentas, porque manejó 3 cifras. López Obrador dijo que en corrupción se ahorrarían 300,000 millones de pesos, dijo que en el tema de los salarios serían otros 300,000 millones de pesos, y habló de 200,000 millones de pesos más en subsidios, ¿no? Y que utilizaría ese dinero para echar a andar, sobre todo la parte energética. Están mal las tres cantidades, están totalmente las cuentas. Yo no sé las personas que están ahorita en su casa, no hay manera de las personas que nos están viendo ahorita en la casa, se han de quedar viéndonos con tremendos ojos, porque es muy complejo el tema para ahorita sacar un papel y empezar a hacer las sumas, cuando el ciudadano común pues no tiene los datos y las cifras precisas como pudiéramos tenerlas los analistas. El gran asunto es que López Obrador toma un sentir nacional de despilfarro, corrupción, altos sueldos para las altas clases políticas, diputados y senadores, y eso vende. Ahora, de ahí a decir, yo voy a ahorrar 300,000 millones de pesos recortando a toda la burocracia y haciendo esto y haciendo lo otro, yo creo que muchos de los ciudadanos se quedan nada más en la superficialidad y no llegan al fondo del verdadero análisis de las cifras, de que si realmente esto puede llevarse a cabo o es nada más, como dice Ángel. No le reditó mucho, Martín. En las gráficas, exacto, no le dio grandes beneficios. Eso ya a las personas. La gente como si redituó el tema del precio de la energía eléctrica. Exactamente, cosas más concretas y creíbles. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar a hablar de qué impacto puede tener este debate en el proceso que ya está a 3 semanas de la elección del 1 de julio. El primer debate, aquí decíamos que no había sucedido mucho, poco después ocurre lo de la Universidad Iberoamericana, entonces creo que vale la pena que discutamos esto.
Quiero darle las gracias a quienes nos escuchan por radio, en imagen y reporte. Hasta aquí llegamos con ellos, pero en la televisión continuamos. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Volvemos con más del postdebate. Estamos de regreso en Círculo de Ideas por Cadena 3. Martín Espinosa, tu conclusión. Quisiera preguntarte si crees que este debate puede cambiar las intenciones de voto. Mira, Pascal, yo creo que, y mucha gente lo está preguntando ahorita en el Twitter y en el Facebook, realmente quienes vimos el debate preguntan, ¿cambiaremos nuestra percepción? Híjole, es entrar en un terreno medio complejo. Yo en lo personal siento que quien tiene ya definido el voto, pues obviamente no le mueve mucho lo que sucedió, sobre todo los amloístas, la gente que sigue a López Obrador, donde creo que sigue el vaivén de votos, y ahí va a ser lo interesante, es entre Peña Nieto y Vázquez Mota. Y sí creo que muchas personas que a lo mejor hoy vieron a Josefina más echada para adelante o con una estrategia más definida, eso pueda determinar el que voten por ella. Humberto Musacchio. Hay un debate que va a seguir en las calles durante todos estos días, antes y después de las elecciones. Vamos a ver qué resultados tiene. El pasado debate, decíamos, a lo mejor no parecía determinante, no hubo un gran ganador, pero a los pocos días sucedió, Pepe Buendía, lo de la Universidad Iberoamericana. ¿Tú crees que este debate dejó algo sembrado? ¿Podríamos ver algo suceder en pocos días? ¿O simplemente no moverá ninguna intención de voto? Bueno, una consideración que me gustaría hacer es que la dinámica que vimos en las últimas semanas, decía Humberto, en las calles, la efervescencia política que se está generando en el país alrededor de la campaña, por lo menos en las últimas 2 o 3 semanas, creo que no se reflejó en el debate, que fue mucho más plano, mucho más adusto y mucho más incluso reiterativo de lo que hubiéramos esperado o de las expectativas que generó. Y la otra consideración es, tomo la pregunta que decía Martín, si esto va a modificar las preferencias electorales. Me parece que un debate de esta naturaleza puede modificarlas cuando se producen, por ejemplo, errores importantes, pifias grandes, que no vimos, particularmente del puntero. Y creo que eso no se produjo. Y respecto al segundo y tercer lugar, me parece que tampoco vimos un ataque suficientemente certero, ni una argumentación o una posición, en este caso de Josefina, como para poder definir y montarse, digamos, sobre la tendencia descendente que traía, independientemente de que haya hecho un buen debate. A ver, Yuridia Sierra, quiero preguntarte por los jóvenes. Justamente. No aparecieron tanto en el debate, algunas referencias de Josefina, de Andrés Manuel, pero no fue, digamos, un tema dominante. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador perdió justamente hoy el debate y me atrevería a pensar que también perdió el segundo lugar que había construido en la última semana o en las últimas 2 semanas, después del episodio de la Iberoamericana, de Peña Nieto y y de repente la efervescencia del movimiento Yo Soy 132. Creo que López Obrador, particularmente esta semana que fue, digamos, de movimientos y de temblores para la campaña priista, López Obrador hoy la dejó pasar, la dejó pasar completita. Yo creo que López Obrador hoy perdió ese tema en el debate cuando tenía la mesa puesta para él solito, digamos. No la aprovechó, no la tomó, no la jugó. Las razones que tenga él, quién sabe cuáles sean, quién sabe, quién sabe cuáles sean, por supuesto. Tenía la mesa puesta, la dejó ir, la dejó pasar, y creo que justamente los primeros que van a decir qué pasó van a ser los chavos del movimiento 132, los jóvenes. Ahí la dejo. Y por eso creo que ganó Josefina y no López Obrador, perdón. Yo repito lo que dije hace una semana. Muchos de nosotros pensamos que el DF es todo el país. Ahorita Pepe dice, la efervescencia y protestas que se están dando en las ciudades del país, eso no es cierto, no están ahí. En una parte incluso reducida del Distrito Federal se están dando algunas
disque protestas, voy a aceptar el sustantivo, pero ya va de bajada. Bueno, la de Sí. hoy fue importante, ¿no? Digo, No, bueno, importante. con Ángel ya fue, ya fue un avance, Sí. porque hace 8 días no aceptaba que había protestas. No, nunca he dicho. Hoy ocurrió una muy importante. Dije, que se juntaron algunos ahí en el Zócalo. Eso no quiere decir que sea protesta, ¿no? Protesta es otra cosa. Protesta debe de tener un objetivo político claro, debe de tener un blanco político claro. Eso es una protesta. Hubo una aglomeración ahí de gente que fue a cotorrearla y acomodarse en buen lugar para Justin Bieber o alguna cosa así. Pero nada más. Yo creo, lo que decía Yuriria, comparto con ella ese punto de vista. Yo creo que perdió totalmente López Obrador, pero su experiencia está en derrotas, las cuales las convierte en victorias morales. Yo creo que deberíamos ya irnos preparando, no solo para un conflicto postelectoral, sino para un cuestionamiento severo preelectoral de todo el proceso en su conjunto. Y eso sí me preocupa. Paco, sea tu conclusión. Yo nada más 2 conclusiones rápidas. La primera de ellas es que para que se cambiaran las percepciones, para que verdaderamente hubiera un cambio, tendría que haber habido un ataque mucho más certero, tendría que haber sacado una foto de Peña Nieto con un AK-47 o con poleta al hombro. O sea, es la única forma en que creo que podía haber habido, o sea, un ataque certero, verdaderamente certero. Eso es lo primero, creo que no va a cambiar en absolutamente nada. Lo segundo, y lo digo, lo decía en tono de broma, aquí tenemos una laxitud jurídica para que exculpar a una persona para que no sepa de la Constitución, para que no sepa derecho constitucional y para que no sepa matemáticas. Me preocupan los 4, porque estaban repartiendo dinero. Uno quiere bajar la luz, pues tiene que primero a la empresa de clase mundial le va a tener que meter un desarmador, el otro quiere repartir también cualquier cantidad de bonos y de pensiones a todo el mundo. No hay dinero que ni con los 300,000 y los otros 300,000, y que Suiza también nos mande otra cantidad de dinero. No va a haber dinero. O sea, no va a haber dinero que pueda rendir para esto, y me preocupa que le estén viendo la cara a la gente, ¿no? Creo que la primera responsabilidad de un político es ver a la cara y decir la verdad. Entonces, no cambia nada y reitero mi preocupación. Ulises. 3 rápidos comentarios. El primero, ¿puede tener efectos o no? Realmente me queda la duda, porque la audiencia que muy probablemente alcance, lo veremos mañana con las mediciones de rating, puede ser espectacular por la hora y la gran cobertura que hubo. Perfecto. Uno, eso me parece muy importante. Vamos a ver, es una gran audiencia, es un momento de audiencia muy alta, y eso sí puede tener efectos. 1. 2, ¿quién ganó, quién no ganó? A juzgar por lo que tengo aquí, que son las personas que invitamos y que medimos, Peña Nieto hizo un desempeño muy superior a los demás, quedó en todos los casos arriba sistemáticamente. Mañana vamos a publicar estas gráficas, podrá ver estas todo el gráficas. mundo las conozca en Excel. Aclaro, son 60 personas, la mitad del Distrito Federal, la mitad del Estado de México. Hicimos un esfuerzo para que no tuviera sesgo partidista, o sea, no buscamos independencia y demás. Mañana lo verán. Bueno, y es el mismo grupo, Ulises, perdón que te desempeño. interrumpa, el mismo grupo que calificó mal el desempeño de Peña Nieto en el pasado, exacto. Así Es exactamente la misma persona, pero es el mismo criterio de selección. Así es. Entonces, muy importante, mañana verán las gráficas. Yo creo que Peña Nieto salió muy bien. Y en segundo lugar, yo creo que sí, políticamente hablando, yo creo que para Josefina puede ser un momento muy importante, porque, repito lo que dije en el segmento anterior, tenemos allí una candidata que está en una situación muy difícil, muy arrinconada, en tercer lugar en las encuestas. Si logra con esto revertir esa posición, remontar tal, repito, yo creo que López Obrador, por repetir sus mismas ideas tan cortas y poco documentadas, si alguien tiene un problema de aritmética, como se le hizo ver efectivamente, si alguien tiene estas ofertas no sustentadas como eje central de su oferta, es López Obrador. Entonces, esas son las 3 cosas que vemos. Si hay un cambio por la gran audiencia que creo que va a tener este debate, yo creo que puede ser entre el segundo y tercer lugar. Cuadri, déjame preguntarte por Cuadri. ¿Fue la sorpresa del primer debate? Ya no. ¿Tú recuerdas en el primer debate, una cara nueva, fue una cosa espectacular el desempeño de Cuadri? No. Sí lo hizo bien, sí está más o menos, lo digo aquí como tengo enfrente el mensaje inicial, más o menos Cuadri y Peña Nieto. Cuadri está un poco más abajo que Peña Nieto y ligeramente arriba de los otros dos, pero lo digo con todo respeto, o mejor dicho, sin respeto,
me parece irrelevante. Porque fue un no candidato lo voy a decir moderador. por qué. ¿Eh? Porque es imposible que en este país una preferencia de 4% sin el apoyo de uno de los 3 partidos más grandes obtenga una votación relevante. Muy bien, pues ya estaremos viendo en la próxima encuesta que publique BGC Excelsior si algo se refleja de lo sucedido en el debate del día de hoy. Faltan 3 semanas para las elecciones. Creo que fue importante para la audiencia, para los ciudadanos, conocer los puntos de vista de los candidatos. Quedan cuestionamientos, quedan vacíos, pero finalmente creo que el ciudadano conoce un poco mejor a los candidatos, o al menos eso espero, tenga mayores elementos para poder tomar una decisión el 1 de julio. Nos vamos a ver ustedes y nosotros la próxima semana en Círculo de Ideas. Seguiremos hablando de estos temas. Agradecemos muchísimo a quienes nos han visto esta noche, quienes siguieron el debate por Cadena 3, y los invitamos a que estén con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, Y pues los dejo con Carlos Quirós. Sigan las noticias por Cadena 3. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.